Bueno, como ven, nos pusimos una mantita porque en Buenos Aires hace un frío, estamos en julio, acá es pleno invierno. Es el mes más frío. Y aquí acá tenemos está una gatita. gata manta y todo. Aquí está en mi papelito de la entrevista, ya se fue. Y bueno, nos cubrimos para estar más calientitas. Entonces, bueno, me parece súper interesante eso que me dices del cine. Y claro, es como dices tú del gag también, que forma parte de esta espectacularización de la violencia. Y que, claro, no sé, a las personas, ves en Animal Político, hace mucho vi un reportaje que las trituran en la trituradora de caña. Entonces, justo lo que dices, esto de Región 4, vernacularización incluso de estas industrias de la muerte. Narcomodernidad. Narcomodernidad, sí, sí, sí. Y bueno, siguiendo con esta línea, tú desde el arranque del libro dices, bueno, que no, justo lo que dices, no se ha pensado la violencia desde los feminismos, pero sobre todo desde la región donde tú estabas, que era Tijuana, ¿no? Aunque bueno, parte en España, pero pues tu lugar de nacimiento es Tijuana. Y que querías hacer evidente justo esta episteme de la violencia desde la filosofía, y que te parecía que bueno, todo era como muy, como de pasadita, no sé cómo decirlo. Y nombras a Alchimembe, que creo que es camerunés, ¿no? Que Sí. tiene esta idea de la necropolítica, bueno, y tú hablas del necroempoderamiento, y el necropoder, y los sujetos endriagos con el necropoder. ¿Cómo te ves tú, digamos, tus ideas, tu perspectiva respecto a la necropolítica, si tú quieres como la ve Alchimembe, y bueno, a lo mejor desde Foucault, no sé, ¿no? ¿Cómo ves tú eso? Sí, mi premisa en el libro era que no se hubiera, de hecho la única parte que había pensado en la violencia de manera más profunda eran los feminismos, pero no la filosofía. Bueno, evidentemente Butler tiene un pensamiento sobre la vulnerabilidad y de la violencia y el discurso, bueno, el discurso y la violencia respecto al género, que sí se había trabajado, y también Expósito y bueno, Agamben y todas estas personas habían hablado sobre Maquiavelo, todos ellos habían hablado sobre la violencia, pero desde un lugar muy lejano a sufrir esa violencia. Creo que las únicas que habían teorizado o siguen teorizando son las feministas de color y las feministas del tercer mundo estadounidense y las feministas pues latinoamericanas sobre la violencia, porque es una constante que recae sobre los cuerpos feminizados y sobre las mujeres y aquellas que se desascriben del binario, ¿no? Entonces yo pensaba que desde la filosofía, como estudié filosofía, la licenciatura, la maestría y el doctorado, la filosofía es muy disciplinaria, ¿no? Y en pos de su rigor elimina un montón de cosas que tiene enfrente que no puede conceptualizar con ese aparato crítico de señores blancos muertos que hablan otros idiomas, ¿no? Entonces yo pensaba que a pesar de que hubiera algunas aportaciones importantes sobre la violencia como artefacto de control, como varias cuestiones, sentía que no estaban reflejando lo que sucedía con la violencia contemporánea, que estaba muy vinculada al colonialismo intermitente, no al colonialismo de hace 500 años, sino las actualizaciones del colonialismo. Y en ese caso yo me acuerdo que yo empecé a leer Achille Bembe o Achille Bembe, como no lo sé pronunciar porque es francés, bueno, su nombre es en francés, pero Achilles Bembe, en 2003 con una amiga afro que me pasó uno de estos, el PDF de G-Store o algo así que ella pudo bajar porque estudiaba en una universidad estadounidense, y me dijo, mira, creo que todo lo que tú piensas sobre la violencia en México, porque no estaba solamente pensando 2004 yo creo que fue que yo ya estaba haciendo como investigación, pero no sobre el capitalismo sino sobre otras cosas. Me pasó eso y leí necropolítica y me hizo mucho sentido, pero también la necropolítica yo siempre leo mis textos o los textos como desde el autor, ¿no? Desde el cuerpo encarnado y performado, porque a Bembe hay que leerlo como una persona negra, que es una persona negra, y su pensamiento por eso tiene ese también conocimiento del cuerpo vivido, ¿no? Porque alguien que ha vivido el racismo no se lo puedes explicar, él te lo puede explicar a ti. Entonces en este caso yo entendía que era un trabajo fundamental porque recogía la idea de la violencia intermitente hacia las poblaciones racializadas y feminizadas. En el caso de Bembe solo hablaba de lo racializado, pero en mi caso pensaba que necropolítica era el ejercicio, ese momento como que se detuvo en el tiempo y que es intermitente para muchos de nuestros países, que tiene que ver con el colonialismo y la gestión del cuerpo de las poblaciones colonizadas, donde el máximo castigo siempre es la muerte y donde no es
no es una extraña excepción a la regla, sino que es una forma de gobierno constante, ¿no? Como esta excepcionalidad de la que hablaba Agamben, me parecía interesante que se pensara así, pero en realidad pensaba que Agamben lo estaba viendo obviamente desde Europa, en un momento en el que Europa no era tan necropolítica como lo es en este minuto, ¿no? Ya podríamos pensar que quizá él pueda hacer una corrección a eso, porque algo que parecía excepcional para nosotros era cotidiano. Entonces era como darle un poco la vuelta a esas argumentaciones que eran a veces muy desde arriba, muy desde el pensamiento, que es muy importante, pero que pensaba que no tenían la experiencia ni de haber vivido en una frontera, ni de haber vivido en un cuerpo feminizado o ser discriminados. Y en este caso sigo pensando que la violencia es un episteme, por supuesto, pero creo que ya no solamente es un episteme, y ahora pensándolo en relación a como lo que estoy trabajando ahora, la violencia como un general intellect de la contemporaneidad, sino pensando con Marx y pensando con un montón de otras personas que hablan del general intellect. El general intellect de la violencia conecta también, esto me ayuda a pensar el resurgimiento del fascismo, que nunca se fue, ¿no? Porque el padre del fascismo, el colonialismo de alguna forma, y también como a darle vuelta a estos espacios que piensan siempre desde la universalización europea y de Europa hacia el mundo, cuando en realidad la realidad de nuestros países, que son además muy grandes, muy diversos, pueden dar mucha más información de lo que está pasando realmente con respecto al general intellect de la violencia y su rentabilización en el mundo contemporáneo, y enseñarle a Europa qué está pasando, ¿no? Y que además dejar de universalizar el pensamiento europeo y verlo como es, que es un pensamiento situado también en una geopolítica muy determinada, pero que a nivel muy directamente pues depende de qué parte de Europa, porque también hay una provincialización muy importante. Claro, no es París y Londres solamente Europa. Y bueno, Bembe también hay que no solo leerlo como camerunés, que sí lo es, sino también la articulación de necropolítica, por ejemplo, es curioso porque yo publico Capitalismo Gore en 2010, el editor de Melusina, que es quien me publica, lee el libro y me dice: quiero traducir a Bembe. A Bembe lo traducen al castellano a partir de Capitalismo Gore. Sí, te mencionan en la introducción. Sí, está buenísimo. Esto es muy raro, y que además de repente de eso hay un boom donde todo el mundo habla sobre necropolítica, pero como que no se dan cuenta de cuál es el movimiento, ¿no? De repente se volvió como una gramática muy difundida para pensarlo todo. Creo que la necropolítica, el concepto de necropolítica de Bembe es muy amplio y tiene muchos usos. No todo es necropolítica, ¿no? Algunas cosas son biopolítica, otras son psicopolítica, y sobre todo creo que no se puede separar de manera tajante entre bio, necro y psicopolítica. Incluso otros regímenes para los cuales todavía no contamos con categorizaciones están ahí en medio, ¿no? Como que es una red mucho más rizomática, pero que a nivel ya no solo conceptual, sino de ejercicio de poder, la necropolítica es algo muy evidente en el mundo contemporáneo. Y bueno, no solo en México ya, sino pensemos en la necropolítica o la necroadministración que está haciendo ahora Trump con los campos de concentración para los niños, o en la necropolítica que está ejerciendo en la Unión Europea con dejar ahogarse a las personas ven, chiquita. Quizá ataques de la gatita. Sí, ven, a las personas en el mar Mediterráneo. Sí. Y un ejercicio de vigilar y castigar, quizá y muy vigente, a los ciudadanos europeos que están ayudando a que la gente no muera, ¿no? Estos casos recientes de las dos capitanas alemanas, una bióloga y otra capitana de barco, las dos capitanas de barco que rescataron migrantes que estaban a punto de morir en el Mediterráneo, y que a una la condenaron a 20 años de cárcel por rescatarlos, y a la otra la absolvieron porque se dieron cuenta que era absurdo condenar a alguien por salvarle la vida a otros, ¿no? Pero ha sido muy complicado. Wow. No, es justo lo que dices, en un momento de tus entrevistas o de charlas que están en YouTube, hablas de la fronterización, no solo de México, pero ahora podemos hablar del mundo, ¿no? Sí.